Nos encontramos en compañía de las doctoras Cintia Carrió, CONICET UNL, y la doctora María Belén Carpio, IGI CONICET. Ambas van a trabajar una temática interesante para muchos de nosotros y el título de su presentación es ¿Qué pasa dentro de las lenguas? La doctora Cintia Carrió es doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada y profesora en letras por la Universidad Nacional del Litoral. Es miembro del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. Sus áreas de investigación son la lingüística descriptiva centrada en las lenguas español y mocoví, lengua indoamericana de la familia Guaycurú y la didáctica de la lengua. La doctora María Belén Carpio es doctora en letras por la Universidad de Córdoba, magíster en lingüística por la Universidad de Sonora y licenciada en antropología por la Universidad Nacional de Rosario. Es vicedirectora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas IGI y coordina la línea de investigación Estudios Lingüísticos, Socioculturales y Etnohistóricos sobre Pueblos del Gran Chaco Sudamericano. Es un placer para nosotros contar con ambas, escucharlas. Los dejamos en compañía de ambas profesionales y escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y por la invitación a compartir este espacio. Realmente es una alegría y es un gusto que poderlo compartir con Cintia Carrió, que es una colega con quien venimos trabajando hace muchos años. Como decía Mónica, Cintia en Mocoy y yo con variedades de toba. Y bueno, es un gusto realmente. Y hoy, si les parece, voy compartiendo la presentación. Hoy vamos a hablarles acerca de qué pasa adentro de las lenguas, ¿no? Esa es la pregunta que nos convocó. Y bueno, de lo que venimos hablando en los distintos foros y los distintos espacios de intercambio y redes que hemos venido construyendo en todo este tiempo, con foco en el análisis de la diversidad lingüística, específicamente en la región del Gran Chaco. Cintia, si querés agregar algo ahora y Si vos querés ir compartiendo, yo voy a aprovechar para agradecer muy especialmente, saludarlos a todos y a todas quienes están conectados y agradecer muy especialmente la invitación, a Mónica por todas las gestiones y a Belén por el trabajo conjunto, que bueno, siempre para mí es un placer trabajar con la gente de Chaco, de Resistencia y del Instituto especialmente. Así que bueno, muy agradecida. Como decía Belén, la presentación que trajimos para compartir es qué pasa dentro de las lenguas. Nuestra intención es mostrarles a qué nos dedicamos, qué trabajamos, cómo y por qué y para qué lo hacemos. sí, es como decía Cintia, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué herramientas nos proporcionan las lenguas para referirnos al espacio? Y antes de comenzar a responderla, nos parecía importante compartirles cómo desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? O sea, pensar en qué herramientas nos proporcionan las lenguas para saber qué pasa dentro de ellas, pero también traer a este foro nuestra caja de herramientas, ¿no? Con las que trabajamos. Y un aspecto central de nuestro trabajo como lingüistas es lo que llamamos el trabajo de campo. Sí, que como se puede ver en las imágenes, son imágenes de trabajo de campo en el oeste de Formosa, con la comunidad Comlec, que es donde vengo trabajando allá hace casi 20 años. Y como ustedes pueden ver allí, lo que estamos haciendo es, en este caso, trabajando a partir de unos estímulos visuales, eh, grabando cómo los consultantes describen esas escenas que ahora más adelante les voy a mostrar algunas de ellas para que puedan visualizarlas. Y queremos hacer mucho hincapié en la centralidad de la colaboración de nuestros consultantes para poder llevar a cabo las investigaciones y poder entender cada vez más qué pasa dentro de las lenguas, cómo los usuarios, en mayor o menor medida, hablantes o no, recordantes pueden ser, eh,
activan o no sus lenguas, cómo las usan, qué pasa con sus prácticas lingüísticas en sentido amplio. Y para eso es fundamental estar ahí, ir a sus lugares. Bien, y decíamos, ¿qué herramientas nos proporcionan las lenguas para hablar sobre o para expresar nociones espaciales? En este caso, les comparto unos ejemplos del Toba del Oeste de Formosa o Comlec, ¿sí? Donde ahí ustedes pueden observar en esta imagen, ¿sí? Una botella que está sobre una piedra. Ese es uno de los estímulos, por ejemplo, que en este caso es una foto, porque es una escena estática, que llevamos a campo y ahí empezamos a colaborativamente a registrar cómo se iría, en este caso en Comlec, esa escena. Y si ustedes ven, en uno se puede observar que aparece, ¿sí? Jaime Matilla, que es la botella, y luego aparece esta palabra, netalegue, que es el verbo de la oración, ¿sí? Seguido de dimeca, que es la piedra. O sea, Jaime Matilla es la botella, dimeca la piedra. En esta exposición yo me voy a centrar puntualmente en qué ideas espaciales se expresan en el verbo puntualmente. Y vemos que, bueno, aparece este símbolo cero que en la oralidad eso implica que no suena nada, no hay nada, es netalegue esa palabra, pero en otras personas, sí en la primera, en la segunda, sí aparecen personas, aparecen formas, entonces por eso dejamos el espacio. Luego sigue el verbo de propiamente, que es la raíz verbal, que es ne, sentarse. Eso es muy interesante porque la posición canónica de una botella en Comlec es sentada, ¿sí? Por el tipo de forma que tiene. Tiene una base que le permite apoyarse, entonces es sentada. Luego aparece esa partecita ta que está diciendo está quieta, está sentada, quieta, no es que se sentó, sino que está sentada. Y luego aparece una parte final que es legue, que permite expresar que está sobre y necesita que digamos sobre qué, en este caso la piedra. Nos resulta interesante cuando empezamos a ampliar la mirada a otras lenguas, más allá de las que conocemos más, vemos que solamente en el verbo, en una sola palabra, se expresa lo que en español requiere dos, porque está sobre sería suficiente, pero también podría decir está sentada sobre, pero suena un poco raro, ¿no? Porque no necesitamos expresar la postura de la botella. En todo así. Y si comparamos en el ejemplo 2, aquí la botella está en una posición no canónica, por lo tanto también el español ahí nos exige, para describirla plenamente, decir que está acostada, ¿sí? Y si comparamos, que eso es, o sea, si nos preguntan cuál es la actividad que siempre hacemos en lingüística, es la conmutación, o sea que eso es comparamos como y en este caso, fíjense, se mantiene todo constante y lo único que varía es la raíz verbal. En lugar de ne aparece we en dos, que es lo que nos está indicando que está acostada. Sí, y con estos ejemplos lo que queríamos mostrar es cómo en una lengua la herramienta que tenemos para expresar ideas espaciales está muy concentrada en el verbo, como es el caso del complejo es decir, en una palabra. Mientras que en el caso del español se requieren dos o tres palabras para expresar esa misma idea. Es muy importante aclarar que no es que una lengua sea mejor que la otra, sino que son distintas, que poseen distintas herramientas para expresar una misma idea. Y aquí lo que quería mostrarles, yo me centré en esos ejemplos en uno de los sufijos. Sufijos le decimos a las partecitas que ocurren después de una raíz, sino que también existen todos estos que conmutan con legue, ¿sí? Que se reemplazan, que no ocurren juntos en una misma palabra. Y fíjense qué interesante, hay uno que es hacia el agua. Fíjense cómo se gramaticaliza un aspecto topográfico que ya la lengua nos está diciendo es muy relevante el agua para este pueblo, ¿no? Se llegó a la gramática una partecita que nos dice que
es hacia el agua donde se está llevando a cabo un desplazamiento. Y mostrarles otro sufijo más de todos estos, que es quena, que nos permite expresar, como en este caso, esta muchacha que viene corriendo hacia el hablante, esta idea de viene directo a nosotras, lo expresa esa partecita, quena. Así que bueno, yo centré mi presentación en esta instancia en los verbos, pero bueno, veamos qué pasa en otras lenguas. Bueno, así como decía Belén, yo me dedico fundamentalmente a la descripción y la documentación de la lengua mocoí, o mocoví, del pueblo mocoví, sobre todo centrándome en el centro norte de Santa Fe. Ahí ustedes ven la bota de la provincia santafesina y esos puntitos son la diversidad de lenguas y pueblos, ¿no?, que se encuentran dispersas a lo largo de todo el territorio. Nosotros nos concentramos en el mocoví y nos hacemos un poco las mismas preguntas que se hace Belén respecto de las variedades de Tobacón en el verbo, pero esta pregunta, ¿no? Estas partecitas de las palabras que indican hacia dónde se realizan los movimientos o las acciones, nosotros nos preguntamos qué pasa no en los verbos, sino en los sustantivos. Entonces llegamos, como lingüistas, llegamos a las lenguas habiendo estudiado teorías sobre diferentes lenguas. Por lo general son lenguas hegemónicas, lenguas poderosas, con muchos hablantes y con sociedades que por lo general son económicamente poderosas, y nosotros nos centramos en lo que llamamos lenguas minoritarias, porque en comparación tienen menor cantidad de hablantes, y a su vez lenguas minorizadas, porque de alguna manera y por la historia de sus pueblos han sido o han sufrido subordinación a otros pueblos. Entonces miramos estas lenguas y nos preguntamos, por ejemplo, esto que Belén analizaba y mostraba respecto de los verbos, ¿solo pasa en los verbos o también pasa en otros tipos de palabras? Y específicamente decidimos con Belén mostrarles en Mocoy qué es lo que pasa con los sustantivos al momento de indicar un lugar, ¿sí? De hecho, hay diferentes palabras en la lengua mocoy que nos permiten nombrar los espacios o los lugares. Hay palabras completas como lugar, o sea, que nos permiten marcar un lugar. Ahora, si nosotros, como decía Belén, desarmamos las palabras y miramos qué significado, qué información aporta cada una de las partecitas que después componen esa palabra, que después constituyen esas palabras, encontramos que, por ejemplo, en mocoid hay dos partecitas específicamente, que los lingüistas nos gusta llamarlos morfemas, ¿sí?, que aparecen en los sustantivos y que indican algún significado vinculado con el lugar. Son los que en la pantalla aparecen resaltados con celeste y con verde. ¿Y por qué aparecen resaltados con colores distintos? Porque si bien indican un lugar diferente. No solo lugar, sino además del lugar, algo más. Entonces, tomamos las palabras, las decimos nosotros, segmentamos, que es cortarlas, y vamos pensando qué significado aporta cada una de estas partes. Entonces, si miramos el primero de los datos, el que aparece como 4A, vemos que dice el que la. La, que está marcado con celeste, es la parte de la palabra que indica un lugar. Entonces, el que en realidad significa mesa, o su mesa, la mesa de alguien. Y vamos viendo, eso hacemos los lingüistas, vamos viendo qué significado va aportando cada una de estas partes y cuál es el resultado final, ¿sí? Entonces, si vemos la segunda partecita, ¿sí?, que en ese dato, no sé si yo muevo el cursor, no se nota, ¿no? Quizás no, bueno, no importa. ¿Qué quiere decir comer? Entonces, si uno piensa una traducción exacta, algo así como qué quiere decir cada una de las partecitas, esto sería algo así como el lugar en el que alguien come. Pero todo este significado se logra por una parte de la palabra que nosotros llamamos raíz, y que en este caso es que
Otras partes de la palabra que aportan otros significados a veces se pueden traducir y a veces no, y en este caso la información relevante para el lugar es esa última forma de la palabra que es la, que aporta el significado de el lugar en el que se desarrolla algo. Pero no es solo un lugar, sino que es un lugar con otras especificaciones. Por ejemplo, siempre que aparece esta forma la en una palabra, indica un lugar que es plano, pero además que está elevado. A diferencia de lo que pasa con la forma ki, que es la que está listada en los ejemplos de 5, en las que, si bien ki, al igual que la, nos brindan información respecto de un lugar, este lugar que indica ki es un lugar cerrado. Entonces, la forma la va a aparecer en los lugares planos y elevados, o cuando uno quiere significar eso, y la forma ki va a aparecer en los lugares cerrados. Entonces, si miramos los ejemplos, además de mesa, vemos, por ejemplo, logo nagalala, que sería su telar, ¿sí? O el galá, que sería el suelo específicamente. Mientras que si miramos los sustantivos en los que aparece la forma ki, ¿sí? Vemos que todo implican un lugar cerrado. Por ejemplo, lemenaganagaki, que sería su tienda, porque en realidad si nosotros pensamos esto que decía, ¿no? El significado de cada una de las partes, podemos reconstruir algo así como un lugar cerrado en el que se vende, que es lo que en otras lenguas como el español podemos mencionar a través del sustantivo tienda. Entonces eso se expresa en Mocoy a través del sustantivo lemenaganaki. O por ejemplo, lo mismo pasa con escuela, que es un lugar cerrado en el que se transmite conocimiento. Entonces, vemos en la palabra una parte de esa palabra, un fragmento que es el segundo fragmento de 5b, donde aparece apagagin, que sería transmitir conocimiento, y esta forma aquí en el final que indica que es un lugar cerrado en el que se transmite conocimiento. Y otro dato importante que nos va a servir para más adelante es el 5C, ese ejemplo que aparece en 5C, que dice lepatagaki. Lepatagaki es una envoltura, ¿sí? Es envolver en un lugar cerrado, y en realidad es la manera en que uno puede expresar un objeto, una entidad como el pañal, ¿sí? Cuando uno envuelve algo en un lugar cerrado, logra algo así como un pañal. Entonces, esta es la forma para, por ejemplo, indicar el pañal, ¿sí? Eh, entonces, descubrir cómo funcionan estas operaciones nos permiten, por ejemplo, comprender cómo la lengua se enfrenta a fenómenos nuevos, y nos permite sobre todo predecir cómo va a funcionar esa lengua. Uno puede pensar, y nos es muy, muy útil pensar, algunos fenómenos que nosotros llamamos de intelectualización. Eso quiere decir, ¿cómo reacciona la lengua o cómo reaccionan los hablantes usando la lengua ante una situación nueva? Por ejemplo, al momento de nombrar una entidad nueva y diferente a las habituales en la cultura, ¿cómo reacciona la lengua? ¿Trae un préstamo de otra lengua o crea una palabra nueva? Es lo que pasa, por ejemplo, con escuela. Escuela es una palabra que en algún momento de la historia del Mocoví fue necesario generar, porque previamente a la institución escolar también se transmitía conocimiento, pero no en lugares cerrados, sino en lugares abiertos. Entonces hay otra palabra disponible en esta lengua para indicar que el conocimiento se transmite en un lugar abierto. De hecho, esa palabra es Napagainaganká, y el lugar cerrado de la escuela es Napagainaganki, ¿sí? Bien, ahora, más allá de mirar y analizar y estudiar cómo se construyen las palabras o las estructuras mayores a las palabras, también nos preguntamos, por ejemplo, por los relatos.
Y al preguntarnos por los relatos, nos preguntamos también por los conocimientos que circulan, ¿sí? Y que aparecen en esos relatos. Esto les va a contar ahora Belén. Gracias. Sí. Ahí. Entonces nos preguntábamos, ¿qué nos enseñan las narrativas orales de pueblos cazadores-recolectores del Gran Chaco, específicamente sobre los fuegos naturales no intencionales? ¿Por qué seleccionamos este tema? Porque es un tema que estuve investigando junto a dos colegas de la Universidad de Oregon, del Departamento de Antropología, Michelle Scalise Sugiyama y Marcela Mendoza. Y entre las tres analizamos 50 relatos. Cuando decimos relatos, son los que generalmente nombramos como mitos, cuentos, historias de 8 pueblos indígenas. Nos focalizamos en el Chaco Seco y ampliado al pueblo Mocoit, pero pensando en su anterior existencia en el Chaco Seco también. Entonces, previo al desplazamiento, y analizamos 50 relatos de 8 pueblos, les decía: Ayoreo, Chorote, Nivaclé, Mocoit, Huenjayek, Huichí, Pilagá y Toba, tanto Comlec como Com, Tobas occidentales y orientales. ¿Cómo abordamos estos relatos? Los abordamos pensándolos como eh, portadores de un amplio rango de conocimiento ecológico. Es decir, nos preguntamos, ¿qué nos dicen estos relatos acerca de esas 4 categorías de información que se ven en el gráfico de tablas? ¿Sí? Nos preguntamos acerca de la causación del fuego, las conductas y los efectos del fuego, las tácticas de supervivencia humana y los animales y las plantas. Estos relatos nos describen una era temprana, previo a la llegada de la ganadería, la agricultura intensiva, la, mm, la tala. Entonces es ese momento el que están reflejando, y nos preguntamos acerca de los wildfire en inglés, ¿no? Estos fuegos salvajes, no intencionales, es decir, no es un fuego prescrito, sino que son fuegos naturales propios de una zona propensa a los fuegos como el Chaco Seco. Y fue muy interesante lo que pudimos observar en esos 50 relatos, porque vimos que sí nos proporcionaban mucha información acerca de la ecología del fuego y del régimen local de fuego en esa época. Y mayoritariamente la información fue sobre conducta y efectos del fuego, sobre todo la severidad, o sea, cuánto daño generaba ese fuego, seguido por las tácticas de supervivencia y luego por los animales, el alcance del fuego también y las plantas. Cada una de estas categorías de información fueron desagregadas en lo que denominamos temas de contenido, que fue los que buscamos en cada una de esas narrativas. Fundamentalmente lo que nos interesa y lo que me interesa transmitirles en este momento es la relevancia de incluir el conocimiento indígena en la investigación científica global. O sea, cuánto tenemos para aprender desde una perspectiva no indígena acerca de desde las narrativas orales que circulan hace tanto tiempo en la comunidad. Y como decía Cintia recién, antes no era un lugar cerrado donde se aprendía. Justamente estas narrativas se dan al aire libre o por lo general a la noche, alrededor del fuego, y son contadas por los ancianos. Y quizás genera cierta curiosidad de, bueno, pero ¿qué había en esas narrativas? ¿De qué se trataba? Entonces traje un ejemplo de cada una de las categorías de información. Por ejemplo, en una de las narrativas en Ayoreo, decía: el fuego que Asogná le dio a Temia quemó todo el bosque. Y ahí aparecen Asogná y Temia, que son 2 pájaros muy relevantes para el pueblo ayoreo, pero que tienen características humanas, ¿sí? Entonces, esto me interesaba transmitir cómo este entretejer lo sobrenatural con lo natural, lo aparentemente sobrenatural con lo natural,
en lugar de ser visto como que no, ahí no hay hechos, hay creencias, sino que sí hay hechos, porque esa forma de entretejer lo sobrenatural con lo natural puede tener que ver con una estrategia propia de la transmisión oral de relatos, ¿sí? Y que eso funcione a la manera de una estrategia mnemotécnica. Sí, una estrategia de memoria, el vincular a seres relevantes para el pueblo información ecológica, permite tenerla más fresquita y más a la mano en la memoria al momento de necesitarla. En lo que respecta a las estrategias de supervivencia, un ejemplo del pueblo Wichí, en una de las narrativas menciona que habían entrado bajo la tierra, es recurrente en las narrativas, esa estrategia. Y en el caso de uno de los relatos en Comblec, se menciona a una planta, cavar para encontrar una planta que contenía agua en sus raíces. ¿Sí? Este también es un dato que ha sido estudiado, por ejemplo, por Arenas y Giberti en el fin de los 80 y los 90, ¿sí? Que son estas raíces hidroreservantes. ¿Sí? Son estas raíces que contienen agua en su interior y son muy relevantes para la supervivencia en épocas de sequía o posteriores a estos grandes fuegos. En lo que respecta a la conducta y los efectos del fuego, allí lo que vemos es como olas de fuego, dice este relato Mocoy, olas de fuego se dispersaban por todos lados, las llamas consumían árboles, plantas, animales y personas. Sí, ahí se ve la severidad, consumían árboles, plantas, olas de fuego, ¿no? La forma también que tenía el fuego. Y, pero como les decía, en esa categoría de información, la más relevante fue la de severidad y también la del alcance, como en este caso, por todos lados se dispersaban. Y en lo que respecta a los animales y plantas, hay mucha información, incluso hay información de cómo observar el comportamiento de ciertos animales, como puede ser un carpincho. Proporciona información acerca de cómo comportarse también, por analogía. Y también qué sucede con el rebrote de ciertas plantas y cómo se comportan, y también, bueno, ciertos pájaros, el comportamiento de ciertos pájaros, eh, qué sucede luego de esos grandes fuegos y qué hacer durante, sobre todo con las estrategias. Entonces, bueno, brevemente quería compartirles este potencial que tienen las narrativas orales de pueblos cazadores-recolectores para estudios, por ejemplo, de impacto medioambiental. Nos proporcionan una mirada en el pasado, ¿sí? Del régimen local de fuego, que puede ser muy útil para interactuar con lo que sucede hoy, y también la potencialidad de los estudios interdisciplinarios, ¿no? Entre antropología, lingüística y estudios medioambientales. Así que bueno, y ahora queríamos contarles, a ver, bueno, cómo La siguiente impacta, qué pregunta. pasa. Sí, eso, ahí va. Sí, igualmente pensando en lo que acaba de presentar Belén, hay una cuestión fundamental que es pensar cómo las historias, ¿sí? Los relatos, a través de los relatos, uno puede, o los relatos mismos, las historias nos permiten contar cómo se ordena el mundo, o cómo los diferentes pueblos van ordenando el mundo y van explicando cómo se relacionan las entidades en el mundo. Claramente la lengua y los relatos nos permiten entender cómo la humanidad necesita explicar, describir y explicar el mundo que lo rodea. Entonces, en ese sentido, los lingüistas, además de desarmar palabras y ver cuáles son los significados que aportan, necesitamos también tratar de comprender cómo los hablantes, los pueblos ven y ordenan ese mundo, porque es una retroalimentación, cómo se piensa el mundo y cómo se nombra el mundo, son conocimientos que se retroalimentan. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso. La idea es presentar esta pregunta respecto de qué impacto tienen estas investigaciones lingüísticas. Impacto en un sentido amplio, impacto en dos sentidos en realidad.
¿Qué impacto en un sentido de cuál es el porqué? ¿Qué es lo que justifica que se realicen este tipo de investigaciones? Y también cuál es el impacto en el sentido del para qué, cuál es la finalidad de las investigaciones. Bueno, y en este sentido, entonces, ¿por qué realizar investigaciones lingüísticas de este tipo? ¿Sí? Porque tampoco es que esto es la lingüística, esto es una forma de hacer lingüística, ¿no? Bueno, porque este tipo de investigaciones permiten comprender los modos en que se ordena y se nombra el mundo. En relación con lo que mencionaba recién Belén, uno dice, bueno, necesito conocer las historias, necesito conocer cómo el pueblo concibe al mundo para poder comprender también la lengua. Y a la inversa, necesito ver qué información hay en la lengua que me permita comprender cómo funciona el mundo. Hace unos minutos yo les mostraba este sustantivo, esta palabra que aparece acá como 6A, que es lepatagaqui, que si recuerdan un poquito quiere decir el pañal, es la envoltura, esa envoltura que contiene algo y que me permite indicar un sustantivo, una cosa como el pañal. Ahora bien, el haber descubierto esta forma de la palabra nos permitió comprender cómo, por ejemplo, desde el pueblo se menciona a los bebés, ¿sí? Un bebé que usa un pañal se nombra con la palabra que aparece en 6b, lepatagaicoquí. Lepatagaicoquí sería algo así como un bebito, varón además, porque esa información también está metida ahí adentro de la palabra. Esto es importante porque también nos hace pensar la imposibilidad muchas veces de hacer una traducción directa de una lengua a otra, o cómo no hay una palabra que explique exactamente lo que quiere decir otra palabra en la otra lengua y necesito toda una oración quizás, ¿no? Entonces, esta palabra, la de 6b, de Patagaicoquí, es un bebito que usa pañal. ¿Y por qué es relevante? Es relevante por un montón de motivos, pero por ejemplo, es importante porque la marcación del tiempo en estas lenguas, en las lenguas guaycurúes, tanto en las variedades del con, del toacom, como en las variedades del mocoví, ¿sí? Las maneras en las que se marca el tiempo son maneras muy diferentes a como, por ejemplo, sucede en español. No hay en estas lenguas una marca adentro del verbo que nos indique si eso ya pasó o si eso va a pasar. Y además, por el desarrollo del conocimiento de la cultura, por ejemplo, la cultura mocoví tiene un amplísimo desarrollo en el conocimiento del cielo, pero no así de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, no dispone de números. Entonces, una pregunta que siempre surge es cómo sabemos la edad de alguien, cómo contamos la edad de alguien, cuántos años tiene. Entonces, ante la pregunta de cuál es la edad, la respuesta sería 6b. Todavía usa pañal. Esa es la edad. No es un número porque uno puede medir el tiempo de diferentes maneras. Entonces, es muy interesante ir rastreando en la lengua cómo a través de diferentes palabras yo puedo ir viendo el crecimiento de la persona, nombrando ese crecimiento y de esa manera marcar, por ejemplo, la edad y no a través de lo que se dispone en español, por ejemplo, que es exactamente un número, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, conversábamos con Belén, bueno, ¿qué impacto tiene esto que hacemos? Por qué es importante hacer este tipo de investigaciones? Entre otras cosas, porque permiten resguardar el patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¿Qué es eso? Bueno, vieron que el Coliseo, uno dice, ¿es patrimonio cultural de la humanidad? Claro. Las pirámides de Egipto son el patrimonio cultural de la humanidad, claro. Las ruinas de Machu Picchu también. Las lenguas originarias también. La diferencia es que son intangibles, ¿sí? No puedo algo así como agarrar un pedazo de lengua. No obstante, aunque sean intangibles, necesitan el resguardo. Y en parte de ese resguardo
es el estudio y la documentación. De ahí la importancia por la riqueza misma que implican en muchos sentidos, lingüísticos, históricos, culturales, antropológicos, como mostró Belén. En ese sentido, este tipo de investigaciones son de alto impacto. Y por último, también esto del para qué que mencionábamos. Bueno, ¿para qué realizamos este tipo de investigaciones, además de las justificaciones que acabamos de mencionar? Entre otras cosas, por ejemplo, para generar insumos para el diseño de materiales que permitan tanto revitalizar la lengua, ponerla en circulación, volverla visible, concientizar respecto de la importancia de esa lengua viva, ¿sí? Y por otro lado, para la enseñanza de la lengua y la cultura de estos pueblos que, como decíamos, son minoritarios, pero también, sobre todo, minorizados, ¿sí? En ese sentido, yo les quería comentar, seguramente ya pusieron o van a poner en el chat un enlace que es el que está también en pantalla, a través del cual se puede acceder a distintos dispositivos que elaboramos desde la Facultad de Humanidades y Ciencias y desde el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, acá desde la Universidad Nacional del Litoral, que son distintos dispositivos para pensar la lengua y la cultura. Es importante no generar expectativas en este sentido. No son dispositivos para aprender la lengua, no, son dispositivos para tomar contacto con la lengua, escucharla, acceder a conocimiento lingüístico, a conocimiento cultural. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos distintos dispositivos que se pueden descargar de manera gratuita. Entre ellos, por ejemplo, hicimos un software con videojuegos que se vuelve posible en las escuelas o fuera de las escuelas jugar con la lengua, sí aprender algunas palabras, algunas frases y jugar e ir pasando pantallas como en los videojuegos, ¿sí? También hicimos videos de difusión de este videojuego, pero sobre todo de la lengua y de la cultura, diccionarios, una fuente tipográfica, esto no lo mencionamos, es muy importante, pero ameritaría otro encuentro, que es cómo ingresa la escritura a esta discusión, ¿sí? Las lenguas no son más o menos desarrolladas porque se escriban. Las lenguas, como dijo Belén hace un rato, todas tienen el mismo rango, son igualmente importantes. La escritura es algo externo a la lengua en sí. Y por ejemplo, bueno, ahí les marcamos otras series de videos y demás, pero por ejemplo fue de alto impacto porque rápidamente los lingüistas activamos formas de vehiculizar información en lengua materna ante situaciones como la de la pandemia, situaciones terribles como las que nos tocaron vivir. Entonces rápidamente logramos elaborar videos de prevención en lengua com y en lengua mocoit. Y eso no solo es importante porque uno puede decir, bueno, pero también quizás si eran todos los escuchas bilingües podían acceder a la información. Eso es más o menos cierto, porque en realidad el lazo que uno tiene con su lengua materna va más allá de lo funcional y tiene que ver también con lo afectivo. Bueno, y para cerrar, ¿querés cerrar vos, Belén? Estás muteada. Sí, ahí Ahí está. está. Sí, sí. Bueno, como les simplemente podría hacer un recorrido de lo que quisimos mostrar, o sea, partiendo de qué herramientas nos proporcionan las lenguas para referirnos al espacio, y ahí partimos, vieron, de unas, como la microescala, ¿no? De la palabra, el morfema, esas partecitas pequeñas que componen la palabra, para llegar a luego los relatos y la información valiosa para la vida, y cómo los relatos también proporcionan, como dice Michelle Scalice Sugiyama, un simulacro de realidad. ¿Y cuánto ahorra escuchar un relato que nos enseñe cómo actuar ante determinadas situaciones en lugar de tener que aprenderlo de primera mano? Y cómo ese análisis de hormiga, esa ida a campo de la que partimos, ese análisis a microescala, tanto de las palabras como de los relatos,
nos permiten, como decía Cintia, comprender los modos en que se ordena y se nombra el mundo, la alta relevancia que tiene ese por qué investigamos, ¿no? Y cómo las lenguas son un patrimonio cultural intangible de la humanidad y tienen, como decía Cintia también, un gran valor funcional en términos comunicativos, un gran valor afectivo y un gran valor de identificación también, que tanto de un lado como del otro, ¿no? De sí mismo como hablantes, usuarios de determinadas lenguas y por otros. Y cómo a partir de este análisis y cómo la descripción y la documentación son insumos necesarios para poder generar extensión, para poder generar transferencia, para poder generar los recursos que recién nos comentaba Cintia. Sí, es como la pata necesaria para poder avanzar en la generación de otros recursos y siempre, siempre muy importante recalcar que todo este trabajo es posible gracias a la predisposición y el trabajo codo a codo que hacemos con nuestros consultantes. Sin su deseo de enseñar su lengua, de transmitir, de compartir todas las horas que compartimos hablando de la lengua, no existe la lingüística descriptiva de lenguas indígenas. Entonces, bueno, eso me parece relevante. Y te dejo si querés dar unas palabras más de cierre. No, no, nada más. Ya para cerrar, simplemente que nuestra intención, nuestro interés radicaba fundamentalmente en que se pueda comprender qué hacemos, cómo trabajamos, por qué es relevante lo que hacemos y para qué, cuál es la finalidad de nuestro trabajo. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a las doctoras Belén Carpio y Cintia Carrió. Muy interesante todo lo que nos estaban contando. Queremos recordar que tenemos abierto el espacio para las preguntas, pero me gustaría conocer un poquito más qué redes ustedes están trabajando, dos etnias, pero qué redes pudieron hacer desde, digamos, otros colegas investigadores, si es que lo hicieron con científicos que están trabajando en esta misma línea u otros estudios, ya sea acá en América o también quizás en otras partes del mundo que puedan hacer algún tipo de articulación con esto que ustedes están mencionando y que nos parece sumamente importante, bueno, considerando la profundidad del estudio que ustedes muestran, ¿no? No sé si lo tienen, quizás la pongo en un aprieto a ambas, pero seguramente hay otras líneas en la que ustedes puedan compartir o articular o comentarnos en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, estamos muy conectadas con otros investigadores de Brasil, Chile, de otras universidades también de Argentina, México, e integramos una red de la que participa la UNE también, que se llama RICIDIL. Es una red orientada al estudio de la diversidad lingüística. Y justamente lo que hacemos en esa red es, hacemos reuniones conjuntas bueno, estamos planeando proyectos en colaboración y afortunadamente es una red que viene hace muchos años y es un espacio muy, muy valioso de retroalimentación y a futuro ojalá podamos hacer trabajos de corte más comparativo, pero bueno, siempre es una alegría la de compartir con colegas que trabajan en lenguas diversas, como son las lenguas yuto-aztecas o el mapudungún o lenguas tupi-guaraníes. Así que es una red potente que estamos haciendo mucha fuerza para sostenerla. Sí, sí. Genial. Y en este momento estamos también desde la Secretaría General de Ciencia y Técnicas abocadas a lo que es una ciudadana, ¿no? Por ahí pensar, consultar, cómo si en algún momento trabajaron desde este lugar, desde esta línea,
Belén, sé de tu trabajo también un poco entre la investigación y la extensión, pero al menos en tu caso los conozco. Entonces, poder pensar cuál es esa interacción que tienen con las personas con las que van a trabajar o con las personas en los espacios que ustedes estaban mencionando en este trabajo. ¿Qué vínculos se logran realizar? Si hay algún vínculo, si hay un proceso de retroalimentación también respecto a estas cuestiones. Por ahí, escuchándolas, me iba preguntando, ¿no? Estos aspectos. ¿Querés responder vos, Belén, o bueno, las dos? O sea, a ver, el tema del vínculo también es algo ambiguo, ¿no? Uno genera un vínculo con los consultantes a lo largo de los años. Yo, al igual que Belén, somos prácticamente coetáneas, hace 20 años que estamos trabajando con la lengua. Entonces uno genera el vínculo con las comunidades y con los consultantes, que es un vínculo primero de confianza y luego ya de afecto. Y también por el tipo de investigaciones que hacemos, por el corte de nuestras investigaciones, está claro que en gran parte trabajamos para describir la lengua y porque forma parte de nuestro propio trabajo, pero porque también queremos hacer algún tipo de contribución a las necesidades del medio. Entonces ahí es cuando todo el tiempo tenemos que estar atentos a qué es lo que necesita el otro. Independientemente de lo que nosotras queramos hacer, nos encantaría hacer algo, pero el otro está necesitando tal cosa. Entonces están muy atentas a eso. Desde el litoral trabajamos mucho con los proyectos de extensión o los proyectos de transferencia de provincia, y todos los dispositivos, los objetos y los materiales que logramos elaborar son los que están disponibles en esta página que les mencionaba y que se pueden distribuir de manera gratuita, bajar de manera gratuita, y que sobre todo están elaborados a raíz de solicitudes de los hablantes, los docentes, las escuelas, a partir de las necesidades, que muchas veces el problema de nuestro trabajo o del impacto directo de nuestro trabajo es que requieren tiempo. Entonces, los resultados se ven a largo plazo y eso es difícil muchas veces comprenderlo. Porque, bueno, como habrán visto, es como dijo Belén, un trabajo de hormiga. Entonces son trabajos cuyos frutos se ven a largo plazo. Entonces, no es que inmediatamente uno puede generar algo, sobre todo cuando quiere ser cuidado y respetuoso de la imagen, de la cultura y de la lengua. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos estos aspectos, estas cuestiones que ustedes estuvieron conversando. Realmente, a ver, cuando uno digamos, no conoce en profundidad, interiorizarse de todas estas cuestiones que tienen que ver con la lengua y con otras lenguas, y generalmente trabajamos con lenguas dominantes, ¿no? Y como decía hoy Belén, estas son lenguas que por ahí no son dominantes, al menos en nuestro contexto. Entonces es muy interesante conocer y aprender, ¿no? De estas cuestiones, porque en la lengua también está transmitiéndose toda la cultura, como ustedes decían. Entonces, bueno, es conocer también parte de la cultura de estos pueblos, ¿no es cierto? Que son cercanos a nosotros. Así que, bueno, nuevamente agradecerles el compromiso y la participación que han tenido con nosotros en este simposio virtual Neonea Ciencia 2026. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y al espacio. Muchas gracias.